Missio Radio presenta La Neta de mi Fe. La Neta de mi Fe. Con Michelle Ramos y Cristian. Comenzamos. Todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Buenas noches y bienvenidos a su programa, La Neta de mi Fe. Padre, hola. Qué gran dicha. La dicha es mía, te la quito toda. No se diga más. Cristian. Pues estamos emocionadísimos de contar con el Padre. Es un gusto que esté aquí con nosotros. El último día del año. Ya se nos fue el 2019. Ya se nos fue y pues iniciamos el hashtag 2020. Exactamente, qué emoción. Ya tenemos la lista de propósitos, ya todo, esperemos que los alcancemos a cumplir para ahora sí todos. Si hicimos 10, pues por lo menos 5 o 3 o 4, ahí vamos viendo, ¿no? Bueno, pues vamos a presentar un poco al Padre César. Muy bien. Pues es el Padre César Corres Cadavieco, es sacerdote diocesano, estudió teología y filosofía en la Universidad Pontificia de México. Tiene una maestría en espiritualidad en la Universidad Gregoriana en Roma, certificado como coach ejecutivo y empresarial por el International Coaching Community de Londres, máster en coaching ontológico en Buenos Aires por Co-Crear Argentina y Federación Latinoamericana de Profesiones en Coaching, y actualmente es párroco de la Santísima Trinidad en Tacubaya. Es pastor de la Comunidad del Camino y comisionado de la Pastoral Profética del Arzobispado de México. Además, es autor de los libros Domingo 53, volumen 1 Mateo, volumen 2 Marcos y volumen 3 Lucas. Pero antes nos gustaría que nos compartiera, Padre, si queremos conseguir sus libros, dónde podemos buscarlos y demás. Bueno, los vende la librería Verbum, que está ahí en Avenida Cuauhtémoc, 1116, o directamente con la Comunidad del Camino, que es de la que soy pastor. Ellos me ayudan a difundir mis libros. Es mandando un correo electrónico a comunidaddelcamino@live.com. Ahí mandan un correo y piden datos sobre los libros y se los llevamos a su domicilio sin ningún costo adicional, si es en la Ciudad de México, y si es fuera de la Ciudad de México se les envía con cargo especial por lo de estafeta o la paquetería que se utilice, ¿no? Pero así se consigue. Ok, muy bien, y si no, pues también nos pueden escribir. Es correcto. A nuestras redes sociales, y ahí también nosotros les pasamos el contacto de la Comunidad del Camino. Claro que sí, cómo no. Pues es un gustazo. Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, Mitch. Sabemos que el día de mañana, que es 1 de enero, la festividad de la Iglesia Universal es María, Madre de Dios. Y por eso queremos nosotros compartir, porque no nos gustaría que se perdiera y que muchas veces creo que pasa, que se perdiera esta festividad de María, Madre de Dios, porque a mí me parece, Padre, y ahorita nos compartiría usted, me parece que es un parteaguas en el año. O sea, tener a María, Madre de Dios, el día 1 del año, es una gracia, ¿no? Sí, bueno, definitivamente, qué mejor manera de iniciar un nuevo ciclo del tiempo que con aquella con la que inició el final de los tiempos, ¿no? La transformación de todo tiempo a partir de Jesús. Entonces, María es siempre una provocación para los creyentes, ¿no? Nunca acabamos de agotar el misterio que en María se manifiesta, ¿no? Independientemente de las múltiples expresiones de la devoción popular y las advocaciones marianas y todo lo que María ha significado y sigue significando en la historia del catolicismo, no cabe duda que hay un misterio que siempre podemos redescubrir y profundizar en la persona de esta sencilla chamaquita de Nazaret, que a los 12 años de edad tuvo la visita del ángel y fue conminada a la aventura más
vertiginosa de todos los tiempos, ser la madre del Salvador, ¿no? Entonces, siempre podremos decir algo sobre María y siempre nos quedaremos cortos, ¿no? Resulta muy interesante porque esta controversia ya estaba desde hace muchísimo tiempo. Recordemos a Nestorio, siglo IV, y estaba pensando, o sea, pleno 2020, sigue siendo una controversia, y al preguntarse la maternidad divina, humana, es decir, sigue siendo un tema latente. Ahora, ¿qué buscamos? Buscar claridad, y tenemos el mejor medio para dar claridad a esta controversia. Bueno, sobre todo porque me brilla la pelona con la entonces, por lo menos reflejo la luz que me da la palabra. Mira, la controversia mariana siempre tiene que ver con una confusión que se genera, primero a nivel del culto que se debe a María, ¿no? Las iglesias de nuestros hermanos protestantes en sus diversas denominaciones encuentran fatigoso comprender nuestra vivencia del culto a María, ¿no? Les parece prácticamente herético o blasfemo, ¿no? Pero hay que tener como muy claro que los católicos hemos hecho una distinción desde el siglo XII entre los diversos niveles del culto. Y evidentemente hay un culto que es el culto de adoración, que solo se debe a Dios, y por lo tanto a Cristo Jesús, y por lo tanto al Espíritu Santo. A la Trinidad se debe adoración, nada más. Ninguna otra realidad, por angelical que pudiera parecer, merece el culto de adoración. Pero María Santísima, la Virgen María, María de Nazaret, esa mujer concreta que vivió en el siglo I y que fue la madre del Salvador, la madre de Jesús, merece, y esto lo ha sostenido dogmáticamente la Iglesia Católica desde antes de que los protestantes se les ocurriera irse por otro lado, merece un culto especial, que es un culto de veneración. Veneramos a María. Venerar significa quedar embelesado ante una belleza, ante un misterio, ante una grandeza que nos supera. No quedamos tan embelesados como ante el misterio de Dios, que ahí sí nos supera tanto que ni podemos decir nada, ¿no? Pero es un embelesamiento el que provoca María, que suscita en el creyente la veneración, y la veneración tiene que ver con el deseo de imitar. Contemplamos una maravilla, contemplamos una grandeza, contemplamos un misterio que nos desborda, pero al mismo tiempo descubrimos en ese misterio un camino sugerente, descubrimos una invitación de Dios. O sea, María no es tan inalcanzable como pareciera. Nosotros la hemos encumbrado y la hemos hecho incansable, y la Inmaculada, sí, todos esos títulos que son totalmente propios, pero pareciera que María entonces es menos humana, o sobrehumana, en ese sentido, menos humana, de sobrehumana. Y no, María es una mujer de carne y hueso, con una inteligencia limitadita, con un corazón limitadito, con unos miedos, con una incapacidad para manejar esos miedos, una incapacidad que se vio clarísimamente en la imposibilidad de manejar con su enamorado, que era José, el asunto que ella estaba viviendo. Entonces, mujer limitada, como nosotros, ¿no? Pero en esa limitación y en esa pobreza, Dios manifiesta una grandeza de donación, de gracia, que es espectacular. Entonces, María es para nosotros un modelo, y es maestra de la fe, y es madre de Dios, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero también es madre de la Iglesia. Y la Iglesia la ha considerado siempre madre nuestra. Y podríamos hablar un poco de cómo la maternidad de María se ensancha de manera infinita, como esas ondas que se producen en un lago cuando echas una piedra, que se producen esas ondas que parece que no se van a perder jamás y que abarcan todo el lago. Así es la maternidad de María. Empezó siendo madre de Jesús, el Verbo encarnado, pero esa maternidad empieza a extenderse a todo el género humano, ¿no? Padre, ¿sabe usted que estamos estudiando el curso de Antropología Teológica? No sé, dímelo. Bueno, estamos estudiando el curso de Antropología Teológica. Okay. Y entonces yo quiero hacerle una pregunta con referencia a esto. Si el Verbo, si nuestro Señor Jesús existió antes que todo, ¿cómo podemos decir que María es madre de Jesús, de nuestro Salvador, si
pues Jesús ya había existido desde la eternidad del Padre. Bueno, ahí hay una afirmación que es incorrecta. Jesús no ha existido antes de todo. Okay. Lo que ha existido antes de todo es el Verbo, el verbo, Hijo de Dios. Jesús de Nazaret comienza a existir en un tiempo específico y en un espacio específico de la historia, ¿no? Pero evidentemente el problema mariológico tiene que ver con el problema cristológico. Y si no entendemos, claro, a ver quién lo entiende, pero quiero decir, si no tenemos como algunas categorías claras sobre lo que representa el misterio cristológico, evidentemente no vamos a entender el papel de María, ¿no? ¿Quién es ese hijo que María da a luz? No hay ninguna duda en los textos del Nuevo Testamento de que se trata del Hijo de Dios. Y el término Hijo de Dios, cuando se le aplica a Jesús en esos textos tan fundamentales como la Carta a los Gálatas de Pablo en el capítulo 4, cuando dice nacido de mujer, en eso envió a su hijo nacido de mujer. ¿Quién envió a su hijo? El Padre. Ese su hijo no envió a un hijo cualquiera, porque el término hijo podía significar al rey, al profeta, a cualquier santo judío que viviera la fidelidad a la Torá, se le podía llamar hijo de Dios. Era un término amplio, pero el Nuevo Testamento lo utiliza en sentido estricto. Jesús es hijo como ninguno, por eso a veces incluso se le llama el unigénito de Dios. Es el único hijo que puede llamarse propiamente hijo, ¿no? Entonces, no hay duda en los textos del Nuevo Testamento, cada vez que se refieren a Cristo y a la vida de Cristo, cómo el Nuevo Testamento refleja en su manera de referirse a Cristo la fe en su divinidad. Ese Jesús, llamado Emmanuel en Mateo, ese nacido de mujer del que habla Pablo de Tarso, no hay ninguna duda que para los autores del Nuevo Testamento es Dios. Es Dios. Juan, bueno, la cúspide de esta cristología pues es Juan. El Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y ahí sería muy interesante hacer una reflexión sobre la tienda que puso Jesús entre nosotros, que parece una alusión a María, porque la tienda era la que encerraba la gloria, la Shekinah. ¿Y cuál ha sido la tienda que ha encerrado la gloria? Ha sido María, y Jesús ha puesto a María entre nosotros. Se lo dice al discípulo amado en la cruz: he ahí a tu madre. Y Jesús pone la tienda de la gloria para perpetuar su presencia. Ella sigue siendo la que engendra a Cristo en los corazones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, los autores del Nuevo Testamento siempre se refieren a Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, en un sentido estricto, y por lo tanto hay una divinidad allí. Ahora sí cabe tu pregunta: ¿cómo puede una mujer carnal engendrar la divinidad? Y la respuesta inmediata es: no puede. María no engendró la divinidad. La humanidad nunca podría engendrar la divinidad. Claro. Lo menos no produce lo más, nunca. Es un principio filosófico básico, así sencillito. Sí. Lo que engendra María es al Verbo encarnado. Ok. Padre, entonces, para ir manteniendo las cosas claras, primera distinción: cuando se nombra el nombre de Jesús, es aquel hombre histórico, aquel que se hizo como nosotros, que compartió un espacio y un tiempo. Es correcto, perfectamente datable en las coordenadas de la historia. Perfecto. Y este hombre es el que obtuvo la humanidad por medio de María. Es correcto. Muy bien. Digo, para saber que no solo por medio de María. Claro. Por medio de María y de la acción del Espíritu Santo, porque María solo podía proporcionar la mitad de lo humano, que es la mitad de los genes. Claro. La otra mitad de los genes son creados por el Espíritu Santo. Entonces, la naturaleza humana de Cristo está generada por dos actores, que son María y Dios. Por eso se le puede llamar perfectamente esposa de Dios, porque entre los dos han generado a un hombre, han engendrado a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Dios, no sé si estoy muy emocionado, estoy tratando de... Pero, por ejemplo, surge en mí la pregunta: ¿María es madre del Hijo? Del Hijo de Dios encarnado, del Verbo encarnado. ¿Mayor claridad? Ahí estoy...
creo a veces es muy necesario dar estas precisiones, sobre todo en la maduración de la fe. Y ya lo decía, hablar también de María es también tratar un tema cristológico. Siempre. Y con claridad, extraordinario. Y creo hasta el momento se ha alcanzado. Padre, vamos a hacer una pausa, pero me gustaría exhortar a todos nuestros oyentes que reflexionaran esta parte, el que María no es ajena a nosotros, que es un modelo a seguir, pero que es un modelo que no podemos ver a más allá. Cristian, ¿algún comentario antes de cerrar? Pues vuelvo a lo que hemos tratado todos estos meses de noviembre y diciembre. La santidad está siempre cercana a nosotros como modelos humanos, nunca como algo lejano, nunca como algo inalcanzable. Por eso lo que llamamos como el fiat de María, el sí de María, es también un sí para nosotros, para continuar siguiendo el camino que Jesús nos ha propuesto para llegar hacia Él. Entonces, a mí siempre María me ha impactado muchísimo. Siempre para mí, incluso voy a decir una cosa, me corrige si estoy mal. Si tuviéramos que decir en las categorías humanas, si Dios prefiere al hombre o a la mujer, yo creo que Dios prefiere a las mujeres. En categorías humanas, yo sé que no hay preferencia, pero si Dios tuviera, yo creo que las predilectas de Dios son las mujeres. Nos corrige después de la pausa y volvemos. Por favor, no se lo pierdan. Padre César Corres Cadavieco y nos tiene boquiabiertos. Así es. Y recuerden que estamos leyendo sus comentarios y cualquier pregunta que tengan, bueno, aquí el padre se encargará de responder. Así que una pausa y volvemos. La neta de mi fe. Regresamos. Todo lo malo pa' fuera, que aquí no hay espacio, aquí no sé qué. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Hola, yo soy Michelle Ramos. Y yo soy Cristian Sevilla. Y esto es La neta de mi fe. ¿Te has preguntado y sabes tú que la iglesia está en el mundo y por tanto comparte nuestras búsquedas, nuestras esperanzas de este tiempo? Por eso, te esperamos todos los martes en punto de las 8 de la noche, Ciudad de México, en La neta de mi fe. Para mayor información, sigue nuestras redes sociales y sigue nuestra transmisión en www.misiodigital.org.mx. ¡los esperamos! Ya estamos de regreso. La neta de mi fe. Todo lo malo pa' fuera, que aquí no hay espacio, aquí no sé qué. Y regresamos. Bueno, padre, pues después de estas cosas que estamos diciendo, cuéntenos, ¿cree usted que si Dios tuviera que elegir algún consentidillo o algo así, usted cree que la mujer es predilecta en la mirada de Dios? Por supuesto que sí, no hay ninguna duda. En primer lugar, por un criterio
que aparece claramente en toda la Escritura. Dios prefiere a los últimos, a los marginados. Mientras la mujer siga siendo marginada, despreciada, discriminada en el mundo y en la iglesia, Dios va a seguir prefiriendo a la mujer, eso es sin duda. Y si alguien tiene alguna duda, pues nada más hay que ver cómo trata Dios a Adán y cómo trata Dios a Eva. Adán es creado a través del barro de la tierra, pero para crear a Eva hay todo un preámbulo glorioso en el Génesis. Primero que nada, sumergir al hombre en un profundo sueño, porque él no es digno de presenciar la obra que viene a continuación. Y después no toma barro Dios para crear a Eva, toma una costilla de Adán. O sea, Eva es creada con pasta humana. Adán es creado con barro de la tierra. Y eso es un signo bien interesante del Yavista que escribe en el siglo X, porque ya era muy clara la marginación de la mujer, la discriminación de la mujer en el siglo X. Los semitas han sido pueblos machistas, en general todos los pueblos semitas. Y entonces el Yavista sorprende mucho por el realce que le da a la mujer, por el tratamiento que le da a la mujer. Y parece ser como si la mujer tuviera un cierto nivel de superioridad frente al hombre, ¿no? Entonces, además, la gran protagonista de la caída es también la mujer, o sea, la que mueve la historia, incluso para mal, es la mujer. La que entra en diálogo con la serpiente, la que enfrenta el dilema de la libertad, la que se pone a contemplar el árbol y descubre que es bueno a los ojos y apetecible, etcétera. La que vive todo ese drama es la mujer. El hombre es un inútil que está ahí tumbado esperando que le den de comer, y ahí llega ella, le da y ahí come, sin ningún discernimiento, sin ningún análisis, sin ninguna crisis. Entonces, la gran protagonista también de la tragedia humana, hay que decirlo, ¿no? Pero es Eva. Eva representa ya todo el género humano, pero en el recurso narrativo, pues es una mujer. Y entonces, a mí sí me parece que hay una preferencia de Dios. Mientras siga habiendo discriminación de la mujer, Dios va a seguir prefiriendo a la mujer sobre el varón. Claro, hay que sostener evidentemente que es un modo de hablar, o sea, Dios quiere a todos los seres humanos, sí, ¿no? sí. Y nos quiere igual a todos, ¿no? Es decir, ¿a quién prefiere Dios? ¿Al opresor o al oprimido? Pues a los dos los ama igual. Pero hay una clara inclinación de Dios a favor de los pequeños, a favor de los desfavorecidos y por lo tanto a favor de la mujer. Padre, yo quería hacer esta pregunta al último bloque, pero me parece que hemos dado en el punto central. María, Madre de Dios, las mujeres, sabemos actualmente que tenemos una gran crisis de feminicidios en el país. Mueren alrededor de 9 mujeres diarias por cuestiones de violencia. A mí me parece catastrófico esto y terrible. ¿Cómo es que la mujer, en especial la de a pie, la que va caminando, cómo es que tendría que adquirir estas capacidades de María, que a mí me parece que ella siempre fue una mujer plenamente libre? A mí me parece que María siempre estuvo al servicio, pero nunca dejó que pasaran encima de ella ni denigrarse como mujer. A mí me parece esto muy fundamental, Padre, porque yo creo que este tema de feminicidios es un tema de emergencia nacional. No podemos dejarlo pasar, y nosotros como católicos no podemos seguir permitiendo esto. Es algo terrible y es algo atroz, y María, Madre de Dios, tiene algo que decirnos de esto, Padre. A mí me gustaría que nos compartiera, porque me parece que el tema de este programa y el núcleo central es la fe, pero con la problemática real y actual. Entonces, María, Madre de Dios, claro que tiene algo que decirnos, además de acompañarnos todo el año, también acompañarnos en estas situaciones tan terribles que vivimos, pero algo que decirle a las mujeres. No siempre me parece que María fue una persona y una mujer abnegada, ni diciendo siempre sí, no, yo creo que no. Pues mira, tocas un tema álgido, porque no solamente es una tragedia nacional, ¿no? En México y en muchos países donde la mujer es atropellada y asesinada, ¿no? Yo creo que también es una tragedia en el catolicismo, la marginación de la mujer. Mucho cacareamos que la defensa de los derechos humanos, y los papas pueden escribir encíclicas muy rimbombantes como la Dignitatis Mulieris, etcétera. Pero en el fondo, la iglesia es machista. Claro.
La mujer no tiene ninguna posibilidad de ingresar a los niveles de gobierno de la iglesia, no puede ser pastora de comunidades, y eso es un atentado contra la dignidad de la mujer. Mientras el catolicismo no supere la visión machista de la realidad y la segregación de la mujer a niveles inferiores en el catolicismo, y eso significa precisamente el no permitirle acceder a las órdenes sagradas, pues podremos decir lo que sea y presentarnos en los foros internacionales a defender a la mujer, nos van a echar en cara que somos unos hipócritas, porque en el fondo nosotros a la mujer no le damos el mismo valor, la misma importancia y el mismo papel en la iglesia que tienen los varones. Y si me fuerzas demasiado y ya me estás forzando, pues te voy a decir una cosa. Si alguien tiene derecho a ser sacerdote en la iglesia, es la mujer. Porque la primera sacerdotisa de la historia de todos los tiempos es María. Es la primera que entregó el cuerpo de Cristo a la humanidad. Y entonces, bueno, pues si alguien debería ser sacerdote, pues es la mujer. O sea. Entonces no hay ninguna razón de peso teológica, dogmática, bíblica, que impida que la mujer acceda a las órdenes sagradas. Mientras el Vaticano no ceda en ese punto, vamos a seguir siendo una iglesia hipócrita, que una cosa anuncia, pero otra cosa realiza y vive de puertas adentro. Y ahora, lo que dices es muy cierto, o sea, María no fue para nada una mujer abnegada, fue una mujer totalmente entregada a Dios, que son dos cosas distintas. Cuando María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, está haciendo el acto más soberano de libertad que puede hacer un corazón humano, que es optar por Dios. Y tan es una mujer puesta y derecha en su dignidad, que Dios espera el sí de María para poder proceder al plan de la salvación. Dice San Bernardo de Clairvaux, cuando contempla el momento del anuncio del arcángel San Gabriel a María, el arcángel acaba de anunciarle y se hace un silencio ahí sepulcral, dice San Bernardo, y el universo entero como que se detiene, como si todas las criaturas suspendieran el hálito esperando, ¿qué va a responder? Digo, sí, por favor. Y Dios mismo se espera. Dios entra en esa emoción y es como... Y hasta que María no dice, hágase en mí, yo soy la esclava, hasta ese momento se desencadena toda la historia de la salvación. Dios dependiendo del sí de una mujer plenamente libre, que podía haber dicho no. Entonces, a mi modo de ver, toda mujer debería luchar por esa dignidad y no dejarse pisotear por nadie. Nadie tiene derecho a pisotearte. Y hay muchas formas de pisotear, no es necesario que te pongan una paliza, una tunda y el borracho que llegó el viernes en la noche. Con que alguien te ignore, con que alguien pretenda que tú no tienes una opinión que dar en el ámbito que sea, con eso basta para que esa persona la desaparezcas de tu vida. No tienes por qué entrar en relación con una persona que te anula en tus capacidades personales, racionales, de alguien que ve la vida de una cierta manera y tiene derecho a ser escuchada por todos aquellos que estén en el ámbito que sea. Y hay mujeres que no son escuchadas por sus maridos, no son escuchadas por sus hijos. Todo el mundo las usa a las mujeres, todo el mundo. Pero hay que ver cuántos las escuchan. La mujer es el ser menos escuchado, al menos en México. Padre, justo en este momento estoy pensando, y quizá no me equivoque mucho, pero estoy completamente segura que la mujer, o más bien todo el mundo hoy está carente de la sensibilidad, muy independiente si es mujer o no, está carente de esta sensibilidad, de esta escucha, porque de alguna u otra forma el otro te grita, de oye, aquí estoy, escúchame. ¿Y qué me refiero con esta poca sensibilidad? Ya lo mencionó Cristian, ¿cuántas mujeres mueren al día? ¿Cuántos niños están huérfanos? ¿Cuántos padecen hambre? Y creo que el mundo ya está carente de esta sensibilidad que sí caracteriza a la mujer. Decía Cristian en programas pasados, sí creo que la mujer tenga este sexto sentido. La intuición femenina. La intuición femenina. Y sí estoy segura que la mujer tiene esta sensibilidad. Y hoy en día me atrevería a decir que el hombre está carente de esa sensibilidad. Yo no estoy tan seguro de lo que estás diciendo. Me parece que son estereotipos que difícilmente se pueden universalizar. Conozco hombres profundamente sensibles, ¿no? Y no por eso son menos masculinos.
Y conozco mujeres totalmente insensibles y frívolas, y no por eso son menos femeninas. O sea, no creo que tenga que ver con la feminidad, la sensibilidad. Sí creo que el mundo contemporáneo y la vida frenética que llevamos, sobre todo en las grandes ciudades, y ciertos antivalores que hemos como interiorizado como verdades absolutas, nos han hecho insensibles a todos, ¿no? A la sociedad en general. No entiendo, nunca he entendido cuando me dicen la intuición femenina, sigo sin... Nadie me ha demostrado que exista eso, ni el sexto sentido tampoco. Entonces, para mí, eso entra en el campo de la ciencia ficción. Pero sí creo que hay cosas que son específicas de la mujer y que no lo son del hombre. Por ejemplo, aquellas habilidades, aquellas destrezas, no solo fisiológicas, sino espirituales, psicológicas, anímicas, que vienen aparejadas con la maternidad, por ejemplo. Hay un abismo de diferencia entre la maternidad y la paternidad. Sí. La paternidad, pues, es una muy lejana aproximación al misterio de la vida, punto y se acabó. Estaba fuera de la jugada del hombre, realmente. Interviene al principio y después para mantener. No, pero el misterio de la vida no interviene. O sea, el misterio de la vida es un misterio totalmente materno. Y sí creo que hay características únicas que Dios ha dado a la mujer por esa función única que es parir, dar a luz, engendrar a un ser humano. Esa capacidad no la tiene ningún hombre, ningún varón, solo la tienen las mujeres. Y entonces yo creo, hay una reflexión antropológica que se puede hacer sobre las características personales de toda mujer, aunque cada una quizás las vive de manera distinta, en un grado diferente, pero inherentes a su capacidad de maternidad. Por ejemplo, yo sí creo que hay una cierta capacidad sobresaliente en la mujer, protectora, cobijadora, ¿no? Claro que el hombre también es protector, pero en el sentido de la fuerza, en el sentido de que es el macho que se pone al inicio de la tienda, a la puerta de la tienda, para defender a su manada, a su tribu, ¿no? Y es capaz de dar la vida por eso, sí. Es decir, de pelear con otros machos, ¿no? Que pudieran atentar contra la prole o contra la pareja, ¿no? Pero hay un sentido de protección que va más allá. Una vez garantizado el nivel básico de la sobrevivencia que lo garantiza el macho, al menos en algunos momentos y en algunas culturas y en algunas etapas así es, aunque habría que discutir sobre el matriarcado que duró más o menos 4.000 años, si no eran ellas las defensoras de la vida también, ¿no? Pero bueno. Pero hay un sentido de protección que llega a otros niveles de profundidad que el macho normalmente no desarrolla, que es, por ejemplo, la protección psicológica. El padre puede ser muy exigente y está bien que lo sea, pero la madre puede ser muy protectora de esa psique que no está logrando cumplir las exigencias del padre, ¿no? Yo me acuerdo perfecto, o sea, mi padre era así, la fuerza de una orden, ese era mi padre, ¿no? Mi madre también era muy fuerte, pero tenía una suavidad para ayudarte a interiorizar la orden, para ayudarte a caminar en la dirección que había señalado papá, ¿no? Esa voz era indiscutible, ¿no? Pero para poder interiorizar por qué era eso así, por qué tenía que ser así, la capacidad de mi mamá. De educar en muchos sentidos, de moldear el alma, ¿no? De protegerte ante el dolor que el rigor causa, o ante el miedo que te puede dar un reto. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me dijeron que te vas a ir a España a estudiar, ¿no? Pues primero fui religioso, antes de ser diocesano. Entonces la congregación en la que entré no tenía casa de formación en México. Entonces me iban a mandar a España, ¿no? Y entonces me iba por 8 años. Y yo tenía un miedo de irme fuera de México, 8 años, a un país extraño, y sobre todo lejos de mi madre, porque éramos todos bien mandilones. Tenía yo miedo de esa experiencia. Y la que me dio fortaleza fue mi madre. Mi padre se limitó a ya te comprometiste y vas, se acabó. Los corres no se rajan, se hubiera mi padre, los rajón que he sido toda mi vida. Entonces le decía, los corres no se rajan. Pero mi mamá fue la que preparó mi corazón para dar ese salto,
para lanzarme a esa aventura que superaba todo lo que yo imaginaba como posible para mí, ¿no? Entonces, sí creo que hay capacidades, y yo creo que está muy por desarrollarse toda esta antropología de la maternidad, ¿no? ¿Ya me eché algo? ¿Ya tiré algo en el set? Entonces, bueno, ya me hicieron así, que significa, me quedan 3 minutos, sí, y ya de esos 3, ¿cuántos quedan? 1. Es que ustedes no saben, pero hay un cácaro muy simpático que está del otro lado de la ventana. Muy bien, celebrando los tiempos. Así es. Entonces sí creo que hay ciertas características y que estamos necesitando una antropología que explore y que desarrolle la belleza inherente a la maternidad y por lo tanto exclusiva de la mujer. Pero no sé qué quieran decir cuando hablan de intuición femenina, eso le escapa a mis conocimientos científicos. Y también quedarán descartados. Cristian, una exhortación para todos nuestros oyentes. Pues los invitamos a que continúen con el siguiente bloque, donde vamos a tratar, Padre, un poco sobre justamente las experiencias difíciles entre María y Jesús. Es decir, cómo por ejemplo, yo como padre voy a asumir y aceptar que va a morir mi hijo, o sea, porque María estaba consciente plenamente desde que dio el sí, o sea, siempre fue una mujer de donación. Esos temas que siempre nos han presentado la Sagrada Escritura, donde parece que María, lo que acaba de decir usted, fue preparando y fortaleciendo el corazón de Jesús. Entonces, qué importante fue este papel de María como para preparar a Jesús al camino al Calvario. Por eso a mí me parece crucial el pasaje de Juan, donde aparece María y Jesús en las bodas. O sea, a mí me parece que eso ahora puedo comprender un poco, María moldeando el corazón de Jesús, empujando al pequeño a la cruz. Ella no estaba tan pequeño. Bueno. Ya estaba crecidito el muchachín. Empujando al muchachín grandecín. Bueno, pues es que estamos pequeños porque apenas llevamos 8 días de celebrar el nacimiento, no los presiones. Estamos en un proceso. Está bien, está bien. Bueno, pues escríbanos por favor. Si a lo mejor no les alcanzamos a contestar en este tiempo, nos comprometemos a contestarles el primer bloque del próximo. Así es, así que pues vamos a una pausa y regresamos. La neta de mi fe. Regresamos. Todo lo malo pa' fuera, que aquí no hay espacio, aquí no sé. Sí, yo creo que sí, te voy a pedir más. En México, 53 millones de personas viven en pobreza, 9 millones de ellas en pobreza extrema, menos de $2 al día. El Comedor Vicentino trabaja combatiendo a la pobreza, ofreciendo alimentos y apoyos para combatir la educación. Ayúdanos, juntos ofreceremos oportunidades. ¿Esa presión? La toro. Pues ya. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué tal, amigos? Los saluda José León Pastrano. Mucho gusto, yo soy Memo Flores. ¿Les gustaría conocer más sobre nuestro trabajo y nuestros apostolados? Los invitamos a sintonizar nuestro programa Con Olor a Oveja, que se transmite todos los miércoles en punto de las 8 de la noche en www.misiodigital.org.mx. ¡Los esperamos! Por esta tierra del hambre. Ajá. No, mijo. No. El cambio está presente siempre y en todo. Cambian los climas, cambian los entornos, cambian los animales, cambian las personas. Todo es cambio. ¿Los tienes ahí enfrente o los que acabaste de darles la respuesta? En la naturaleza hay cambios que produce el hombre. Entonces déjame bajar un poco. El hombre hace cambios cuando construye carreteras, presas para almacenar el agua, hospitales, escuelas, deportivos, casas y fábricas. Cambios que ayudan a su desarrollo y plenitud. Sí, si la naturaleza cambia, ¿por qué nosotros no? Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Cambien. Conversión es cambio. Cambio de ideas, cambio de costumbres, cambio de seguridades. Cambiar el modo de pensar, eso es metanoia. Romper la inercia, dejar la apatía,
echarse a andar sobre el camino de los que buscan a Dios con sincero corazón. Abrir los ojos al mundo de los pobres y reconocer en ellos los preferidos de Dios. Pero pues está lejos. Conversión es mirar el porvenir de un modo intenso, con la convicción de que en el horizonte se encuentra Dios y su reino. Salir al encuentro, mirar al hermano, volver el corazón a la simpleza del amor. Iba a venir contigo. Cambiar para ya no ser lo mismo sin dejar de ser el mismo. Convertirse al reino de Dios, buscando la justicia y la paz. Conversión es cambio, es metanoia, es plenitud. Yo no sé si la madre tenga el mismo papel que tiene en México, pero entre los mexicanos es... Sí. Ya estamos de regreso. La neta de mi fe. Fuera, todo lo malo pa' fuera, que aquí no hay espacio, aquí no sé qué. Hola, pues ya estamos de regreso y justo hacíamos el comentario de qué rápido, o sea, insisto, el programa debería tener más horas para poder compartir todo lo que el Señor nos va dando. Sí, yo creo que más que compartir sería como reposar todo esto que nos acaba de decir el Padre César, bueno, todo lo que siempre los invitados nos comparten y demás, pero reposar esto. Y a mí me parecía cuando iniciábamos a hacer la programación de diciembre, a mí me gustaría, Padre, que después de esta pregunta que le acabo de hacer antes del bloque, perdón, que María siempre se quede todo el año con nosotros. Un mensaje, que María siempre se quede todo el año con nosotros. Bueno, tu última pregunta, antes de irnos a comerciales, es una pregunta interesante y provocadora, porque hablaste de los problemas entre Jesús y María. Y por supuesto que hay un texto evangélico que permite ver un desfase entre los dos, una crisis que se da entre los dos. Pero yo quisiera acercarme a ese texto evangélico considerando algo básico, fundamental, y que además es necesario para quitar muchos espejismos y mitos que la gente tiene en la cabecita sobre María. Porque la gente normalmente se imagina que María tenía todo clarísimo, clarísimo. Pues si el arcángel Gabriel tenía comunicación con ella, una especie de enchufe directo con el cielo, un teléfono rojo para María, y entonces ya sabía lo que iba a pasar, y que su hijo iba a morir en la cruz, pero que iba a resucitar. Y no, eso no es creíble, ni es sensato aceptar semejante cosa. María fue una mujer de fe. Y ser una mujer de fe exige entrar en la oscuridad de la fe. La fe es más oscuridad que luz. Sí tiene momentos de luz, claro que sí. La fe nos ilumina y nos ayuda a interpretar la vida, claro que sí. Pero la mayor parte de la fe es oscuridad. Es no comprender lo que está pasando y aún así fiarse de Dios. Y María tuvo que vivir ese proceso. O sea, imagínense ustedes los primeros 30 y tantos años de Jesús en el anonimato. María debe haber estado, ¿viste a qué horas empieza? O sea, ¿quién es el Salvador? Lo habré soñado todo, pasmarote aquí, tan tranquilo en Nazaret, haciéndole al carpintero, y cómo va a salvar el mundo. O sea, debe haber sido desesperado a rato, ¿no? O sea, ¿a qué horas empieza no? A mí me dijeron. Sí, pues exactamente, ¿no? María aceptando. Paulo VI en Nazaret tiene una frase bellísima para referirse a José y a María, y al papel que ellos jugaron en el crecimiento, en la formación y en el desarrollo de Jesús, ¿no? Nazaret es la escuela del silencio. Y no solo porque es evidente el silencio de los textos evangélicos sobre lo que pasó en Nazaret, no sabemos nada de lo que pasó en Nazaret, pero también porque ¿quién encabeza esa escuela del silencio? La encabeza José. Y José es un personaje crucial en la vida de Jesús, y es el único que nunca pronuncia una sola palabra. No habla en ningún evangelio, se conoce ninguna palabra. O fue mudito el pobre, o decidieron no darle guión, pero no hay una sola palabra de José, como así las hay de María. Entonces ya de entrada hay una lección extraordinaria, ¿no? El silencio se hace presente para abrir camino a la fe. ¿Y qué significa el silencio? Significa no simplemente la ausencia de ruido, como en esta cabina
insonorizada, sino el silencio significa el espacio para la palabra. El silencio en la Biblia siempre es el espacio para acoger la palabra. Entonces, María es primero que nada una mujer de silencio, y por ese silencio absoluto que hay, por ese vacío infinito que hay en su corazón, puede ahí encarnarse la palabra, el verbo infinito de Dios, ¿no? Pero este silencio de María es silencio en todos los niveles. Significa no comprender, significa no saber qué va a pasar, significa no tener ni siquiera las evidencias más elementales de lo que está pasando en su hijo, y es su hijo verdaderamente, ha nacido de ella, ¿no? Y entonces esto significa que María pudo haber hecho muchas interpretaciones del misterio de Jesús, y no todas conforme a Dios. Porque Dios no nos impone una interpretación de la realidad, nos da señales, y nosotros podemos equivocarnos en la interpretación de esas señales. Pero esto es lo que mantiene la libertad del espíritu humano, que podamos equivocarnos. Y hay un pasaje que refleja la profunda equivocación de María. Es un pasaje con el que no pudieron ni Mateo ni Lucas. Cuando Mateo y Lucas copiaron el Evangelio de Marcos como base para hacer sus propios evangelios, cuando se toparon, te lo quitaron, decidieron quitarse. Porque ¿cómo iba a poder presentarse en el Evangelio la crisis que vivió María respecto a la misión de Jesús? Y Marcos no tiene ningún empacho en presentar esa crisis. Fíjense lo que dice ese capítulo 3. Jesús está expulsando demonios, está haciendo señales. A cierto momento las cosas se empiezan a poner difíciles porque Jesús pues, está hablando del amor, está incluyendo en su grupo a la gente más apestada de aquella época. A los últimos, los está incluyendo en su grupo. Entonces llega un momento en que su familia entra en crisis. Dice literalmente Marcos: se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. En este momento, en el versículo 21 del capítulo 3, no nos dice quiénes son estos parientes. Podrían ser unos primos lejanos que vivían al otro lado de Palestina y que no lo conocían. No, veremos enseguida quiénes son sus parientes. Su madre y sus hermanos, porque eso sí lo dice al final. ¿Y qué pensaban estos parientes? ¿O qué querían hacer? Querían hacerse cargo de él. Literalmente dice Marcos, echarle la mano encima. Echarle la mano encima significa encerrar a alguien, lo que se hace cuando alguien está loco. Y luego dice, porque decían, está fuera de sí. O sea, estos parientes, que todavía no sabemos quiénes son, quieren encerrar a Jesús, privarlo de su libertad, porque piensan que se ha vuelto loco. Después viene toda la discusión con los escribas sobre si Jesús expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, etc. Y al final le dicen, Jesús dice que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Con eso termina lo que parece ser la perícopa de la discusión sobre el origen del poder exorcista de Jesús. Pero en realidad con eso se abre la siguiente escena, que es dramática y que parece ser una blasfemia contra el Espíritu Santo. Quieren encerrar a Jesús porque creen que está loco. ¿Quién blasfemó contra el Espíritu Santo? ¿O quién estuvo a punto de? Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Ya sabemos con qué intenciones, nos lo dijo en el versículo 21. Tu madre, tus hermanas y tus hermanos. Ahorita no entramos en el análisis de quiénes son estos hermanos, si pudieron ser hijos de María o eran primos, esa discusión ahorita no viene al caso. Viene al caso ver a María allí dispuesta a encerrar a Jesús, porque ella también cree que se ha vuelto loco. Esto es tremendo, esto echa abajo muchas imágenes dulzarronas que tenemos de María. María está confundida, está escandalizada porque Jesús está incluyendo en el grupo a la gente más maldita, señalada por la ley. Salteadores de caminos, impuros, publicanos, traidores a la patria, unos analfabetas pescadores, incapaces de cumplir la ley y por lo tanto pecadores de nacimiento. Aquellos a quienes la ley excluía de entrada, son los primeros que Jesús llama y escandaliza a todo mundo.
Y en vez de seguir las enseñanzas de su maestro, que había sido Juan el Bautista, que había amenazado con el hacha y el fuego a los pecadores que no se arrepintieran, Jesús empieza a hacer fiesta con ellos, comilonas, sin anunciarles ningún castigo, anunciándoles solo el amor del Padre. La familia dice, este se vuelve loco. Y lo quieren encerrar. Y la respuesta de Jesús es contundente. Jesús rompe con su madre y con sus hermanos. Eso que para nosotros es impensable, los mexicanos que están ahí apegados a las faldas de nuestra madre, que cualquier cosa aceptamos menos romper con ella, que deberíamos. Algunos son mandilones hasta los 40 años y ahí siguen viviendo a costas de la madre, ¿no? Eso que no podemos ni imaginar los mexicanos, era impensable, era una afrenta, un insulto, una ofensa imperdonable. Ignorar de esa manera a su propia madre. Y Jesús dice, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Que se puede interpretar como quiénes se creen que son. ¿Quiénes son ellos para exigirme que yo salga? Y anuncia su ruptura con esa familia. Y mirando a los que estaban a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No sabemos qué tipo de retortijón le dio a María con esa respuesta. No sabemos si no durmió 3 noches. Pero tuvo que haber sido una crisis muy fuerte en su vida. Su hijo la acababa de insultar públicamente. A eso equivale la respuesta de Jesús, a un insulto público. No le mandó decir en secreto, dile que no me moleste, que estoy ocupado. No, públicamente le dijo, no tengo nada que ver con esa mujer. Ni con ella, ni con los que la acompañan. Si quieren estar conmigo, aquí, como discípulos. Esa es mi nueva familia. ¿Qué hace María? Pocos capítulos después, ya no está en Nazaret, debió haber cerrado su casa. Y la vemos como discípula, acompañando a las mujeres que facilitaban el recorrido de Jesús con sus discípulos, remendando las túnicas, preparando los lugares donde iba a llegar el maestro a comer con los discípulos. Una mujer que guarda todas sus credenciales, no va por la calle diciendo, yo soy la Inmaculada Virgen María, la madre del verdadero Dios. No. Discípula. ¿De eso se trata? ¿Solo así te puedo recuperar? Pues entraré por el camino del discipulado. María tuvo que hacerse discípula de su hijo. Si no lo hubiera hecho, lo hubiera perdido como hijo. Para mí esta crisis que Marcos se atreve a poner y que Lucas y Mateo de plano borraron, si ustedes leen la versión de Lucas les da risa loca. Lo pone como el deseo de conversar con Jesús. Eso sí, fueron a echar un cafecito con él a Vips. Lucas le quita todo el dramatismo que Marcos le pone, ¿no? Pero para mí este es lo más cercano a la verdad, porque a ningún evangelista se le hubiera ocurrido poner esto si no fuera verdad. Y a mí eso hace que María me parezca mucho más grande, ¿no? O sea, no fue nada fácil para ella lo que estaba pasando con Jesús, lo que estaba haciendo Jesús, lo que estaba diciendo Jesús. Y después la crisis de la que tú te refieres, que es la crisis del Calvario, ¿no? Híjole, ese paso amargo para María tuvo que haber sido un abismo en el que su propio corazón se sumergió, un barril sin fondo, un hoyo negro, ¿no? Y aún así, ahí está, firme, más valiente que el valentón de Pedro, que se acobardó ante una criada, que los demás que escondieron la cabeza bajo las piedras, ¿no? La única que está ahí es María y Magdalena. Y el discípulo amado, si es que es un personaje histórico, y si es un personaje ficticio, Juan nos invita a estar todos allí. Pero la que sin duda estuvo es María, ¿no? El pasaje de las bodas de Caná no parece ser un pasaje histórico. Esa boda nunca existió, es una boda simbólica que representa la alianza. La madre, siempre que aparece la madre en el Evangelio de Juan, nunca es María de Nazaret. Es un personaje simbólico también que representa el resto fiel de Israel, la pequeña comunidad de israelitas fieles a Dios, que por eso se pueden llamar madre de Jesús, porque de esa comunidad de israelitas fieles surge el verbo, ahí es donde se encarna el verbo, en esa comunidad. Y la boda representa la alianza, una alianza que ha perdido todo su sentido. Por eso las tinajas están vacías, ya no pueden comunicar, esas tinajas que representan la ley, ya no pueden comunicar al hombre con Dios, y Jesús las tiene que llenar con el vino nuevo del amor.
Entonces es muy interesante ese pasaje, pero no es un pasaje histórico, es un pasaje profundamente teológico, es una catequesis teológica sobre Jesús y sobre la iglesia, es un pasaje cristológico, eclesiológico. María no aparece dentro del Evangelio de San Juan. Padre, mencionábamos en el primer bloque sobre tener a María como modelo, y ese es un claro ejemplo del por qué tener a María como modelo. Y también mencionaba sobre el seguimiento y la imitación. ¿Por qué tener hoy en día a María como este gran modelo, este modelo de imitación? Bueno, no sé si entendemos lo mismo por imitación. Es imposible imitar a Jesús y es imposible imitar a María. Lo que podemos es contemplar la vivencia de la fe de María, los pasos claros que María dio en la fe, tal como aparecen en la Escritura. Esos son los únicos pasos que podemos nosotros observar. Todo lo demás que se nos diga de María, que la Virgen de Medjugorje, que las apariciones de Fátima, pues se lo dejamos a la fantasía popular. Qué bueno que crean en esas cosas, compren todos esos libritos, pero eso no tiene que ver con la fe. Eso tiene que ver con la piadosería y la fantasía popular, ¿no? Que son respetables porque a la gente le causan bienestar espiritual, pero no tiene que ver con la fe. Pero está muy risa el cácaro. Pero los rasgos de María que aparecen en el Evangelio, estos son los que son dignos de ser contemplados porque abren para nosotros caminos no de imitación, pero sí caminos iluminados por el ejemplo de quien vivió la fe antes que yo y la vivió de manera ejemplar, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Perdón. Le propongo, padre, que los rasgos nos los diga el próximo bloque para que corran por su pluma y su lápiz, su papel, o en el WhatsApp, y los tengamos como recordatorio. Perfecto. Y con eso vamos a concluir para que nos quedemos y cerremos con esos rasgos elementales que todo fiel seguidor de Cristo tendría que tener, así como María. A la luz de María, muy bien. Muy bien. Pausa y volvemos. La neta de mi fe. Regresamos. Fuera, todo lo malo para afuera, que aquí no hay espacio. ¿Quiere más agua? La Congregación de la Misión es una sociedad de vida apostólica compuesta por sacerdotes y hermanos, fundada por San Vicente de Paúl. ¿Quiere más agua, padre? En 1625. Desde entonces, la congregación se ha extendido por pero no lo van a ver, van a ver hasta el 31. Licenciados, lazaristas o paules. Actualmente, la Congregación de la Misión está conformada por 3.157 miembros, compuesta por 32 obispos, 2.893 sacerdotes, 58 diáconos, 137 hermanos y 38 estudiantes incorporados, 562 admitidos y 552 aspirantes. El trabajo que realizan los misioneros es muy variado, pero lo que más predomina es la misión desde la pastoral parroquial. El segundo ministerio más ejercido en la Congregación de la Misión, muy propio de nuestro espíritu, son las misiones, populares, adyentes o continuadas. El 10% de la congregación está representado por el tesoro de nuestros hermanos mayores. Los seminarios son parte importante de nuestra espiritualidad. De ahí en más, los misioneros tienen trabajos tan diferentes como importantes: el acompañamiento a las hijas de la caridad, la asesoría a los grupos de la familia bizantina, la educación, la comunicación social, el servicio directo a los pobres o el trabajo manual. En la multiplicidad de nuestras actividades, decimos con San Vicente de Paúl: me ha enviado a evangelizar a los pobres. Ya estamos de regreso. La neta de mi fe. Fuera, todo lo malo para afuera, que aquí no hay espacio, aquí no sé. Sí. Ya estamos de regreso. Último bloque y bueno, yo sigo emocionada como en el primero. Y retomemos nuevamente lo que mencionábamos en el bloque pasado. Vamos a tratar de anotar y probablemente denos un poquito de chance. Vamos a tratar de hacer algo pedagógico con estos pasos que nos dé el Padre, para que María y la presencia de María, y sobre todo nosotros, como decía el Padre, nosotros los mexicanos que somos tan maternales
y que tenemos la advocación de María de Guadalupe, nos acompañen en este año civil, pero sobre todo en nuestro caminar de fe, y que sepamos que a pesar de que en ocasiones nuestro corazón, al igual que María, llegue a tocar fondo, María está acompañándonos y sosteniéndonos como lo hizo con su propio hijo al pie de la cruz, la única que estuvo. Muy bien. Bueno, yo quisiera proponer estos rasgos a partir del maravilloso relato de la Anunciación que Lucas nos aporta en su capítulo 1, porque la manera como Lucas va presentando el diálogo entre María y el ángel es una manera pedagógica. O sea, Lucas está escribiendo una catequesis a sus pequeñas comunidades que viven en la gentilidad griega, en las comunidades griegas del imperio, y que no tienen ni idea de qué sea la fe. Y entonces Lucas es un gran pedagogo de la fe, porque cosas que no tenían que explicar Mateo y Marcos un poco sí, porque muchos eran romanotes en su comunidad, pero muchos eran judíos también. Pero Mateo, por ejemplo, Mateo no tenía que explicar nada sobre la fe, porque todos sus destinatarios procedían del judaísmo, ¿no? Pero Lucas hace un esfuerzo como de decodificación de estas categorías que eran totalmente ajenas. La fe no existe en el mundo pagano. La religiosidad de los romanos y de los griegos nunca podría entrar en lo que nosotros llamamos fe. ¿Había una creencia en la multiplicidad de los dioses? Por supuesto que sí, se creía eso. Y había la creencia de que a través de determinadas prestaciones religiosas, sacrificios, oraciones, celebraciones cultuales del tipo que fuera, se podía obtener de los dioses determinados favores. Hasta ahí llegaba esa religiosidad, que no se puede llamar nunca fe. Eso es magia, revestida de sacerdocio egipcio, si ustedes quieren, pero es magia. ¿Cuándo empieza la fe? Cuando la experiencia religiosa permite una relación personal, interpersonal con el ser divino. Eso solo sucede en Israel primero y en el cristianismo después. Y entonces, como sus oyentes, como sus destinatarios, desconocen cómo pudiera existir una relación interpersonal con los dioses o con el único Dios, si es que en este momento ya dieron el paso al monoteísmo también ellos. Lucas escribe una pedagogía, que es una enseñanza sobre la relación con Dios, sobre los dinamismos de la fe, diríamos nosotros. Entonces vamos a ir leyendo el texto y vamos encontrando como algunas pautas o rasgos, como les llama Cristian. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Primer rasgo de la fe. La fe brota por una iniciativa de Dios, no por una iniciativa mía. No soy yo el que decide ir a misa, no soy yo el que decide hacer oración, no soy yo el que decide confirmarse cuando tiene 14 años. Nada de eso tiene como punto de partida la iniciativa humana. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra relación con Dios es respuesta a la iniciativa de Dios. Pascal lo decía precioso en sus pensamientos. No me buscarías si no me hubieras encontrado ya. O sea, tu búsqueda de Dios, no vengas a presumir que eres buscador de Dios. Estás respondiendo a una inquietud que yo he sembrado en tu corazón, y eso significa que yo ya estoy en ti. Tu búsqueda significa que ya me encontraste. Y ya me encontraste porque el primero en buscarte fui yo. Eso es fundamental. El que toma la iniciativa es Dios. Siempre. Primer rasgo. Dejar que la iniciativa la tome Dios. Confiar en la iniciativa divina. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. ¿Ok? No me meto ahorita a la virginidad, que también es un rasgo. Un rasgo para todos, no solamente para los célibes o los que tienen voto de castidad. La virginidad de María es un rasgo esencial de la espiritualidad cristiana. No se puede ser cristiano sin ser virgen, entendiendo la virginidad a partir de lo que es María, ¿no? Ahorita vamos a entrar a ello cuando ella presente su perplejidad ante el ángel. Veamos cómo continúa la iniciativa de Dios. La iniciativa de Dios
en el saludo del ángel a María, es exactamente la iniciativa que toma Jesús en su primer discurso a las multitudes en la montaña. ¿Se acuerdan cuáles son las primeras palabras que Jesús dirige a las multitudes en la montaña, según Mateo? Dichosos, bienaventurados, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que es una endiadis, reino de los cielos es una endiadis para decir Dios. Bienaventurados o dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es Dios. Dios les pertenece, es una afirmación espectacular y revolucionaria y escandalosa de Jesús de Nazaret en la montaña. Y así comienza el ángel: alégrate, es una bienaventuranza. Alégrate, María. No dice Dios te salve. Nosotros, ¿de dónde sacamos el Dios te salve? Yo no puedo imaginar. ¿De qué la tenía que salvar Dios? Se iba a caer. Dios te salve, María, no te tropieces. Dios te salve. ¿De qué se había tragado una semilla de durazno? ¿De qué le va a salvar Dios de que se atragante? ¿De qué le va a salvar de un susto con la noticia? ¿De qué la va a salvar? O sea, ¿por qué decimos Dios te salve, María? No sé. Es alégrate. Que jaritomene significa alégrate. Llena de gracia. Nuestra felicidad viene dada por la gracia. Es el punto de partida de nuestra vida. La gracia que Dios nos da. Aún el ser más pecador, su punto de partida es la gracia. Para Dios no hay causas perdidas. Nadie está perdido. La primera experiencia traumática que yo tuve respecto a las posturas moralistas de la Iglesia Católica, yo era seminarista de la congregación de la Sagrada Familia, esta congregación que les digo que me fui a España. Y en un ejercicio que hicimos los seminaristas, éramos estudiantes de la Universidad Salesiana, que estábamos estudiando filosofía, ya había hecho yo mis primeros votos. Nos mandan a los barrios de Barcelona a tomar contacto con la gente a través de un ejercicio que se llamaba predicación rural, que lo único que no podíamos hacer era predicar sobre la fe. Porque nosotros éramos filósofos, no habíamos entrado a la teología, entonces ustedes no saben ni quién es Dios, pero deben predicar. Y tienen que predicar de tal manera que la gente se sienta atraída por un mensaje que puede ser para ellos significativo, pero tienen prohibido hablar de Dios. Bueno, pues cada uno tuvo que inventarse alguna predicación que no mencionara a Dios, que no mencionara ningún trato de la fe, que no utilizara la Biblia, pero tu predicación tenía que ser tal que se acercara a la gente. Entonces yo hablé del sentido de la vida, que además era un tema que estábamos trabajando en ese momento en la filosofía. Estábamos leyendo a Víctor Frankl y El hombre en busca de sentido, y estábamos vueltos locos con la logoterapia y fascinados con este genio que es Víctor Frankl, ¿no? Entonces me empiezo yo ahí a hablar del sentido de la vida, y se acerca un muchacho después de la plática a hablar conmigo y me dice: usted es católico, ¿verdad? Digo: sí, ya se me notó, sí. Usted además es cura. Digo: no, ¿qué te pasa? Apenas soy un seminarista. Y me dice: pues, y sacó todo su enojo con la iglesia. Era un muchacho homosexual, a quien cuando se metió a confesarse ahí en la catedral de Barcelona, el sacerdote lo sacó a gritos diciéndole: tú ya estás condenado, tú no puedes entrar aquí, tú eres una deformidad de la naturaleza. Entonces este muchacho, así envuelto en llanto, digo: ¿cómo me puede usted hablar del sentido de la vida cuando yo ya estoy excluido de esta vida y de la otra? Y yo no tenía claras mis ideas morales y no había estudiado todavía teología moral, pero en ese momento yo creo que fue la gracia de Dios. Dios no puede excluir a nadie. Se lo dije con toda la seguridad del mundo. Yo, si me equivoco y me lo cobras a mí, no a él. Por supuesto que el que te dijo eso te engañó. No conoce a Dios quien te dijo eso. Lo más escandaloso de Jesús fue que incluyó a los excluidos de su tiempo. Si hoy Jesús viniera y empezara su movimiento, hoy escogería mujeres, escogería homosexuales, escogería pobres, escogería los que la sociedad hoy, escogería negros, escogería los que la sociedad hoy excluye. Y tú estarías en primera fila en el grupo de los discípulos. Y entonces, esta
experiencia de la gracia es la experiencia a partir de la... Nos quedan 5 minutos y ya se acabó el programa y no, pues no he hecho, partimos de la gracia. Y la gracia, sobre todo, nos garantiza una sola cosa. Olvídense cualquier cosa que les hayan contado sobre la gracia, una fuerza espiritual. Aún no llegamos. Aún no. Okay. Discutiremos. La gracia, aquí explica Lucas lo que es la gracia. El Señor está contigo. Esa es la gracia. La presencia de Dios en tu vida. La invasión de Dios en tu corazón. Ese es el motivo de la alegría. Se le explica a María por qué tiene que alegrarse. Porque el Señor llena su corazón, está con ella, y está con ella en la aventura vertiginosa que se le va a proponer enseguida. Pero si no partimos de la certeza absoluta de que Dios está conmigo, cualquier aventura de la fe nos va a parecer imposible. Porque San Vicente de Paul, en cuya casa santa estamos hoy. Muy hermoso, aquí está, mire. Aquí está San Vicente de Paul. ¿Por qué fue capaz de hacer lo que hizo, de su entrega inaudita a los más pobres de su tiempo? ¿Por qué fue capaz de hacer lo que hizo? Porque Dios estaba con él, porque Dios llenaba su corazón, porque el amor a Cristo, a quien él veía reflejado en los más pobres, le inflamaba su corazón. El Señor está contigo, puedes todo, puedes todo. Si el Señor no está contigo, aunque seas hijo de Slim o de AMLO, no puedes nada. Entonces, la presencia de Dios. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. Este es un dato fundamental. Parte del discipulado es esto. No puede avanzar en la fe el que no discurre en su interior, el que no reflexiona, analiza, pregunta, cuestiona, debate con Dios las cosas que significan la palabra, porque este es el primer evangelio que María está recibiendo. Y el primer evangelio es, alégrate, el Señor está contigo. Entonces, la invitación discipular que hace Lucas a su comunidad, él está escribiendo el evangelio a esa comunidad, tienen que discurrir qué significa el evangelio que yo les estoy escribiendo. No pueden recibirlo a lo tonto como católico mexicano, tienen que aprender a discurrir qué significa lo que están oyendo. La gente no reflexiona, es la carencia más básica que existe en nuestro tiempo, la carencia de reflexión. Después se atreve a dejarse tocar en su temor, en su miedo, porque la presencia de Dios hace temblar. Mucho antes de que le enuncien de lo que se trata, la sola presencia de Dios a un judío lo hace temblar. Y yo me lo he topado en mis cursos y en la gente, mucha gente que yo conozco le tiene miedo a la experiencia de Dios, le tiene miedo a Dios. Se imaginan que Dios les va a pedir quién sabe qué cosa más salvaje, ¿no? Y que ellos no están dispuestos a darle. No sé por qué se imaginan a Huitzilopochtli en vez del Padre de Jesucristo, ¿no? Entonces, no temas, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es bien difícil traducir esta expresión. El Mefobú no tiene ningún problema porque es no temas, o sea, no puedes permitir que el miedo se apodere de ti, ni hoy ni nunca. El principal enemigo de la fe no es el ateísmo, es el miedo. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Eso puede significar conquistaste el corazón de Dios. Puede significar eso. Has hallado gracia delante de Dios. O sea, Dios te descubrió graciosa. De todas las criaturas del universo, la única criatura que Dios ha descubierto, graciosa. Es decir, llena de luz, de pureza, de sencillez, de humildad, de pequeñez, de apertura, de docilidad. Lo que es la gracia encarnada en una persona, ¿no? ¿Cómo tuvo que haber sido esa mujer para haber conquistado a Dios? A ver, ustedes imagínense eso. Me está haciendo paz y amor el cácaro. ¿Cómo tuvo que ser esa mujer para conquistar a Dios? ¿Se imaginan ustedes eso? Y entonces, si he sido capaz de conquistar a Dios, ¿qué puedo temer en la vida, no? Pero también se puede traducir en sentido pasivo. Dios te ha dotado de gracia, te ha bañado de gracia. Y no es excluyente el sentido pasivo y el sentido activo, ¿eh?
Precisamente porque Dios me ha bañado de gracia y yo no he opuesto resistencia, que esa es la clave para que se mantenga la libertad humana, entonces yo puedo conquistar el corazón de Dios, porque la gracia clama por la gracia. O, como dice Pablo, el Espíritu Santo clama por el Padre, ¿no? Y entonces dejarme conquistar por Dios para ser capaz yo de conquistar a Dios, ¿no? Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Aquí es donde viene la aventura que desquicia los planes de futuro de María. Y sabemos que los desquicia por la respuesta de María. ¿Cómo puede ser esto, puesto que no conozco varón? ¿Por qué está preguntando esto María? ¿Qué significa no conozco varón? ¿No sabía lo que era un hombre? Ya estaba casada con José. En la mentalidad judía era perfectamente claro e inteligible el mensaje que el ángel está dando. Dios te ha escogido para ser madre de un gran personaje que va a ser el Altísimo, el que va a rescatar al pueblo, los títulos que ustedes le quieran poner, que no significa que María haya entendido la cristología en ese momento. Pero está siendo invitada, como fueron otras mujeres, a ser madre de un gran personaje de salvación. ¿Por qué tenía que ser eso motivo de perplejidad? Pero ella aquí presenta una objeción, que no es una objeción ante Dios, sino una perplejidad frente a su proyecto de vida, porque ella pensaba que su proyecto era querido por Dios. Y su proyecto es el de la virginidad. Ahí sí, entendida como virginidad fisiológica y de corazón. Si María hubiera tenido los planes de cualquier mujer que se casa, que lo más normal, lo sensato es que una mujer que se casa, sus planes son tener relaciones con su esposo, no hubiera presentado esta objeción. Si María presenta esta dificultad que ella encuentra en su corazón, es porque los planes que habían hecho ella y José eran de virginidad completa, lo cual es inusitado en esa cultura y en esa época. Y además le causa perplejidad a María porque ella siente que ese plan nació de Dios, que su plan de virginidad venía como una llamada de Dios. María jamás hubiera lanzado esa aventura de la virginidad perpetua si no hubiera sido una llamada de Dios en su corazón. Entonces, ahí está la confusión de María, porque Dios no se puede contradecir. No me puede invitar primero a la virginidad y luego invitarme a romper la virginidad porque hay un cambio de plan. Entonces, ¿cómo puedo vivir mi virginidad y ser madre del Hijo de Dios? Esa es la pregunta de María. Y la respuesta ya no la podemos analizar acá porque ya acá no me está mirando bien feo, pero la respuesta está sobre el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, que es exactamente la imagen de la nube que cubría la tienda del arca en el desierto, ¿no? María es presentada tanto en este pasaje de Lucas como en la visita a Isabel como el arca de la nueva alianza, la nueva arca de salvación. Esa es María, ¿no? Pero ya no nos da tiempo de entrarle por ahí, pero algunos rasgos sí tenemos, algunos rasgos. Uno, la iniciativa es de Dios. Dos, la alegría. Toda experiencia de fe tiene que partir de la alegría, y la alegría se basa no en cualquier realización bobalicona de éxitos inmediatos. La alegría se basa en la certeza de que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Ese es el fundamento de la alegría auténticamente cristiana, que Dios está conmigo. Faltará ver cuando yo esté con Dios, pero Dios está conmigo, ¿no? Discurrir, reflexionar sobre la propia vocación, reflexionar sobre la palabra anunciada. Y la palabra se nos anuncia constantemente. Y tenemos que ser almas que discurren, almas que profundizan, almas que dialogan con Dios a través de la palabra que Él nos ha anunciado en la asamblea. Por eso, para los católicos es obligatorio ir a misa, es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque es de necesidad vital. Si te dejas de ir a la Eucaristía, dejas de escuchar la palabra que se anuncia en la asamblea, que esa es la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios no es la que traigo yo en el celular o la Biblia de mi buró. La palabra viva de Dios solo es palabra viva de Dios cuando se anuncia en la asamblea. Entonces, ahí Dios me anuncia una palabra y yo tengo que empezar todo un proceso de discurso, de análisis, de interrogación sobre esa palabra. Y entonces, ahora sí, puedo abrirme a la aventura que sea. ¿Qué es lo que hará María? ¿Cómo puede ser? Tú dime cómo. Nunca dice no puedo, no es posible. ¿Quién soy? No, dime cómo. Y yo le entro. Y hasta ahí.
Wow, pues sin más preámbulo ya no podemos más. Preámbulo es antes, sin más colofón. Sin más paja. Le agradecemos muchísimo, mucho, no sabe cuánto que haya estado aquí con nosotros. Esperemos que no sea la primera. No, eso ya fue, imposible evitarlo, ya fue la primera. Perfecto, entonces que no sea la última. Que no sea la última. Que no sea la última. Y ya sabe que esta casa está siempre abierta. Muchas para gracias. usted. Felicidades por su canal. Yo también tengo mi canal, lo puedo anunciar así rápidamente. Claro. Porque la misa diaria la subimos a YouTube, bueno, pasa en vivo por YouTube y ya se queda ahí grabada para los que quieran seguirla. Mi canal es mi nombre, César Corres. Ponen ustedes César Corres en YouTube y los mete inmediatamente a mi canal. Suscríbanse a mi canal para que puedan recibir la misa, subo catequesis, ahí tengo las pláticas prebautismales, donde tengo varias cosas ahí que pueden ser de utilidad. Muy bien, entonces muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes para ya partir la rosca. Sí, padre, ojalá nos pueda acompañar. Ojalá. Si no a la distancia. ¿Sí? Okay. A la distancia. Le llevamos su pedacito ahí a Tacubaya. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias a todos. Y pues un feliz año lleno de bendiciones. Y con estas propuestas que el padre nos dio, no podemos estar tristes. Tenemos que estar alegres porque si Dios está con nosotros. Ser bienaventurados. Así es. Y dejar que conquistar el corazón. Bueno, muchas gracias. Muchísimas y feliz gracias. año. Y esto fue La neta de mi fe. Faltó decir algo muy bello. Esto fue La Neta de mi Fe, una producción de Misio Radio. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, afuera. Al mencionar eso, padre, para